El día de hoy, maestros, como parte del programa de reforzamiento de habilidades socioemocionales enfocadas para directivos, para orientadores y para docentes, nos corresponde trabajar el taller 2, cuyo nombre lleva el significado de las crisis. El objetivo del día de hoy es analizar el concepto de las crisis, que es una crisis, su definición, sus etapas, las consecuencias, los efectos, tanto positivos como negativos, así como sus soluciones. Entonces, maestros, le solicitamos hace unos momentos que tuvieran papel y lápiz a la mano, y lo primero con lo que vamos a empezar es que les voy a preguntar de manera aleatoria y les solicito que prendan sus cámaras. Les solicito que prendan su cámara y que contesten a la persona que le indiquen. Vamos a estar, vamos a participar varios de los compañeros que se encuentran, presentes, así que por favor les pido que estén muy atentos para que cuando oigan su nombre, pues me puedan prender la cámara, por favor, y hacer la aportación que se les está solicitando. Entonces, una vez que ya les ha dado el nombre del taller que vamos a tomar el día de hoy y los objetivos que tenemos que desarrollar, o los que tenemos que alcanzar, mejor dicho, le voy a solicitar a nuestra compañera Pamela, le voy a solicitar a 3 compañeros de diferentes academias que nos ayuden a contestar una sencilla pregunta, la cual dice, ¿qué se entiende por una crisis? Lo que en este momento nosotros entendemos por crisis. Le solicito a la maestra Pamela si tiene a bien abrir su cámara y comentarnos qué es lo que entiende por crisis. Por favor, maestra Pamela. Hola, maestra Vicky. Muy buen día, maestra. Buenos días. Bueno, pues crisis yo creo que es un momento en el cual una persona no está preparada para afrontar alguna situación que ocurre de manera, pues, imprevista, ¿no? Yo creo que eso sería una crisis. Muchas gracias, maestra Pamela. Es una situación en la cual no estamos preparados, ¿verdad? Ok, le pediría al maestro Giovanni, si tiene a bien prender su cámara y contestar la misma pregunta, por favor. ¿Qué es una crisis? Es algo que no está planeado, maestra. Alguna situación que se sale de lo planeado. Que no está planeado. Perfecto. Muy bien. Gracias, maestro. Profesor Giovanni. ¿Alguien de comunicación? ¿Quién dice yo? De comunicación. Maestro Junior, no, Junior es humanidad. Bueno, de humanidades, maestro Junior, nos ayuda, por favor, y nos podría comentar qué es lo que entiende o qué es lo que conoce como una crisis. Maestro Junior, ¿sí puede hablar? No veo ya al maestro Junior. Maestra, si gustas, yo puedo participar. Adelante, maestra. Sí, considero que una crisis efectivamente es algo que no se prevé, no se puede, no está bajo nuestro control. Surge de imprevisto y bueno, pues nos agarra, como dicen, fuera de la base. Entonces, es algo que no podemos controlar y que tenemos que afrontar. Que se tiene que afrontar. Muchísimas gracias, maestra Sandy. Muchísimas gracias. Pues bien, miren, con las definiciones que nos acaban de dar ahorita los compañeros, muchas gracias, maestra Pamela, muchas gracias, maestro Giovanni y maestra Sandy. Muchísimas gracias. Dentro de lo que ellos nos acaban de comentar, nos dicen que es una situación que no está planeada, que no se prevé y que no está dentro,
que es algo que no podemos controlar y que tenemos que afrontar. Efectivamente, en la siguiente diapositiva, bueno, ya hicimos este ejercicio, cuál es el significado de la crisis en este momento. Vamos a empezar, entonces ya vimos algunas definiciones que nos pudieron dar nuestros compañeros y tienen una coincidencia. La definición original de crisis. La palabra crisis viene del latín y viene del griego crisis. Esta es una situación, es la resolución de una situación. Una crisis es lo que ocurre entre el inicio de un problema y la conclusión. Como bien comentaron los compañeros, es una situación que no está planeada. Lo que pasa en ese término de esa situación o de esa problemática es lo que está considerado como una crisis. Designa el ingreso de una situación nueva que plantea una problemática. Es así como nos lo dijo la profesora Sandy. Efectivamente, es algo que no se prevé, es algo que es nuevo y que tenemos que afrontar. Adelante, por favor. Ok, a ver si ahí, maestros, se puede alcanzar a ver en la pantalla. Ahí dentro de la definición que estamos tratando, vienen ahí los diferentes tipos en esta diapositiva, vienen ahí los diferentes tipos de crisis que puede haber, tanto en lo humano, en lo social, la ocupación, puede ser la salud. Y bueno, en este tema de la crisis, pues viene muy ad hoc con la situación que estamos viviendo, porque precisamente nosotros nos encontramos en una crisis provocada por una enfermedad, que es la del coronavirus, y pues este tema es lo que estamos viviendo, lo que hemos estado viviendo desde que esta enfermedad entró y todas las repercusiones que ha tenido. Entonces, dentro de lo que nos dice esta lámina, nos dice que pueden ser de un gran daño los efectos de las crisis, como pueden ser ambientales o pueden ser accidentales, pueden ser externas, como ataques económicos, extorsiones, ataques hostiles o boicots. En el caso personal, pueden ser psicológicos, pueden ser del caso terrorismo, estafadores, puede ser un autosabotaje, y bueno, aquí nos da una definición, o vemos aquí más definiciones. Adelante, por favor. Bienvenida, maestra Lidia. Bueno, en este momento, tengo un momento para darle la bienvenida a la profesora Lidia, Lidia Ortega, que se encuentra con nosotros por parte de nuestra supervisión escolar. Bienvenida, maestra, y bienvenida a nombre de mis compañeros directivos, de mis compañeros orientadores y de mis compañeros docentes. Muchísimas gracias. Continuamos con la definición de lo que es una crisis. Y bueno, ya vimos que una crisis es lo que ocurre entre que comienza una problemática y al término. Es una serie de situaciones que se van dando, que es lo que conocemos como crisis. Definiendo esta crisis, puede ocurrir en cualquier sistema, puede ser social, puede ser económico, político, de salud, como estamos viviendo, puede ser ambiental, se puede dar en lo macro, como pueden ser estas situaciones, pero también se pueden dar en lo micro. En lo micro es cuando nosotros tenemos una crisis económica, una crisis emocional, una crisis psicológica, una crisis de salud. Como lo podemos apreciar en la diapositiva, la crisis se puede dar a un nivel social, a un nivel institucional o a un nivel individual, como es lo que les comento. Estas crisis, cuando se dan, van de la mano. Si se da una crisis a nivel macro, esto nos va a repercutir en el nivel micro. Si la crisis se da en el nivel micro, nos va a repercutir en el nivel macro. Y bueno, volviendo al caso de la situación actual,
pues una enfermedad que se desarrolló en otro país como es China, que es el coronavirus, ha provocado estragos en todos los países. Esta crisis se puede manejar como una crisis global, dado que de un continente viajó a diferentes continentes, a diferentes países, y pues ha provocado una crisis prácticamente mundial, porque no solamente es la crisis de salud, esta crisis de salud ha afectado a nuestro sistema económico, al sistema político, al sistema social. Desde luego, el más afectado es el sistema de salud, que con esta pandemia que ha provocado esta crisis, pues se vieron colapsados los sistemas de salud, y no solo de nuestro país, sino de varios países. Entonces, como pueden ver, pues esta crisis macro nos pega en lo micro, pero en lo micro, con las personas que hemos conocido, que hemos sabido que han tenido esta enfermedad, pues también va pegando o va afectando a lo micro, es decir, va enlazado. Adelante, por favor. Ok. Continuando con esta definición de la crisis, es el momento de la interrupción de la normalidad de un sistema. Tal como lo comentaron nuestros compañeros, la crisis va a venir, nosotros tenemos una normalidad. Voy a enfocar todo en lo que estamos viviendo ahorita, derivado de la pandemia, porque nos ha puesto en jaque y precisamente estamos viviendo en una crisis en lo macro, pero también hemos tenido crisis en lo micro y que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, hay un momento de normalidad. Nosotros todos teníamos una normalidad antes de que esta crisis de la pandemia llegara. Es decir, nosotros teníamos una rutina, se puede decir, que era pues levantarnos, llevar a los chicos, a los hijos a la escuela, integrarnos al trabajo, regresar y continuar con nuestras actividades. Esta crisis que estamos enfrentando ha roto esta normalidad que nosotros teníamos, y la ha roto desde el momento en el cual pues ya no estamos llevando ahorita a los hijos a la escuela, porque no hay clases de manera presencial. Nos ha afectado también, digamos, porque en el término de esta normalidad, nos ha afectado porque no estamos dando tampoco nosotros nuestro trabajo como estamos acostumbrados en un sistema presencial, sino que lo estamos dando ahora en una forma de a través de plataformas, a través del Internet. Entonces, esto ha cambiado nuestra normalidad. Produce, como lo vemos en la diapositiva, pues esto ha producido un cambio a nivel organizacional, a nivel social y a nivel individual. Entonces, lo que estamos viviendo, pues bueno, es lo que efectivamente es una crisis. Adelante, por favor. Ay, se me fue mi expositor. Bueno, me está apoyando, les comento es que me está apoyando el profesor Marco Herrera. Me está apoyando porque de aquí no pude poder transmitir las diapositivas, pero bueno, vamos a continuar con la siguiente, que es, nos quedamos en las 6. Vamos entonces, ¿qué conceptos van relacionados con una crisis? Los conceptos que van relacionados con una crisis, desde luego, es una ruptura que se da. Desde el momento que nosotros tenemos una normalidad y se rompe esa normalidad, entonces va a existir una separación de los elementos que nosotros conocemos como un todo. Es decir, nuestra vida social, nuestra vida familiar, el entorno que vivimos. Si nos vamos a lo macro, pues las actividades económicas, políticas, sociales. Y entonces se va a dar esta separación en la cual nosotros vamos a entrar en un conflicto, porque como bien lo comentaban los compañeros, es algo que desconocemos, es algo que
que es nuevo y que, bueno, va a implicar un cambio. Esta separación de todo, de lo que conocemos nosotros como un todo, que es nuestra normalidad, la vamos a tener o la vamos a poder visualizar y tenemos que hacer una distinción. Vamos visualizando entre qué es lo que tenía, qué es lo que ahora tengo, qué es lo que va a pasar posteriormente. Esto nos va a llevar a un conflicto porque efectivamente, como lo decían los compañeros y como lo podemos, bueno, en lo que les he estado comentando, pues, ha cambiado, entonces nuestra normalidad ha cambiado y han llegado consecuencias, y pues bueno, tenemos que ver cómo salir cómo salir de esta crisis para poder continuar con la nueva normalidad tal como lo están manejando. Entonces, para ello, pues tenemos que realizar un análisis de qué es lo que pasó, qué es lo que nos llevó, qué es lo que tenemos que hacer y a partir de ello vamos a tener que tomar decisiones que nos ayuden a poder pasar este momento de crisis. Entonces vamos a tener que emitir juicios para ver las ventajas, las desventajas de qué es lo que vamos a realizar en específico en esta etapa de crisis y bueno, trayendo nuevamente la situación que estamos viviendo de la pandemia por el coronavirus, pues bueno, algunas de las situaciones que se han ido llevando ya desde hace mucho tiempo, pues es que nos mandaron a un confinamiento a casa para evitar que se propagara la enfermedad, la transmisión de esta enfermedad. Nos han pedido que llevemos medidas desde lavarnos las manos, tener un tapabocas, usar una careta, salir lo únicamente indispensable. Y esto pues va llevando aunado estas son las acciones que nosotros hacemos en lo micro y en lo macro, pues bueno, nuestras autoridades han tenido que habilitar espacios, hacer espacios de salud, hacer campañas para la información, que son los juicios, que son que es lo que tenemos aquí representado como un dictamen, y entonces pues se podrá ver cómo poder solucionar esta crisis para que después de este dictamen o de estas determinaciones que estamos tomando, se pueda llevar a cabo la resolución de este conflicto. Adelante, por favor. Ok, ¿qué etapas tiene nuestra crisis? O bueno, no nuestra crisis, la crisis, perdón, en general. Tiene 3 etapas. Una etapa es la etapa silenciosa, es la amenaza de la crisis. Es decir, ya está la crisis, pero no da síntomas. A veces cuando puede venir, si lo trasladamos ahorita en lo personal, puede haber una amenaza que no nos damos cuenta que va a suceder, pero sin embargo ya está ahí esa amenaza que no tiene síntomas. La siguiente etapa es la escalada, que es la que muestra su impacto real y se pueden ver los daños. En este momento, considero que nosotros estamos justamente dentro de esta crisis de pandemia, estamos justamente en el momento de la escalada. Si pueden observar en la imagen la curva de impacto, que tenemos ahí el impacto y el tiempo, ahorita nosotros estaríamos en la curva más alta porque es donde ya vimos el impacto real de esta enfermedad y los daños que ha generado, que bueno, han sido daños tremendos, dentro de los que son más importantes y son los daños de las pérdidas de las personas que se han ido por esta enfermedad. Pero también hemos tenido muchas otras pérdidas como otros impactos que se han tenido, como es el de la economía, en donde pues hay muchos trabajadores que se quedaron sin trabajo porque tuvieron que cerrar debido por la pandemia, y esos estragos económicos pues se están viendo. En lo social, pues hemos visto y oído en las noticias que la violencia intrafamiliar o la violencia entre las mujeres por esta etapa de confinamiento se ha acrecentado
y ha presentado niveles más grandes. Por lo tanto, son las muestras de la problemática que está generando esta pandemia. Pero también viene un descenso. Este descenso, como lo pueden ver también en la curva, llega hacia abajo. Este descenso es cuando esos impactos o esos efectos se van disminuyendo. Entonces, pues tiene un principio, la problemática, va a tener unas consecuencias que pueden ser positivas, negativas, ninguna crisis cuando entra, sabemos si va a ser positiva o va a ser negativa. Nosotros lo vamos a tratar y lo vamos a enfocar desde el aspecto positivo. Adelante, por favor. Ok, lo que les comentaba, las consecuencias pueden ser dañinas o beneficiosas según se oriente la autorrealización. ¿Cómo puede ser dañina? Bueno, pues si hay una crisis de enfermedad de una persona mayor, en donde ya está en una situación de enfermedad grave, pues una crisis lo más seguro pues es que va a ser perjudicial, va a ser dañina para la persona, pero puede ser muy beneficiosa como cuando hay una crisis de crecimiento poblacional derivada por el crecimiento poblacional, una crisis porque va a crecer una empresa, va a crecer una escuela, va a crecer la familia, y en ese momento podemos determinar que los resultados de la crisis va a ser positivo. Adelante, por favor. ¿Qué efectos negativos tiene una crisis? La crisis nos va a poner en riesgo la permanencia y la estabilidad. Nosotros volvemos nuevamente al ejemplo personal, tenemos una normalidad, que es nuestra rutina, que son las actividades que llevamos día con día, y esta situación de crisis nos viene a poner en riesgo nuestra permanencia y nuestra estabilidad. Entonces puede ser nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad emocional, puede ser nuestra estabilidad psicológica, y pues todo esto nos va llevando a desarticular esa normalidad que tenemos. ¿Qué representa esto? Pues un peligro, es una amenaza, es un miedo porque no sabemos qué es lo que viene, y viene a ser una ruptura con el pasado y una desconfianza con el futuro que vamos a enfrentar. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros, y volviendo al tema de la pandemia, pues cuando se empezaron a dar las noticias de la enfermedad del coronavirus, y que empezaron a decir que llegaba a México y que teníamos que modificar algunas cosas, pues muchas personas empezaron a tener estos episodios de miedo, de ansiedad, y se vio reflejado pues en compras de emergencia, en compras rápidas, en ir a los supermercados, compras de pánico, ¿no? Que las conocemos de esa manera, miedo a que si salgo o si no salgo, que si me cuido, es verdad, no es verdad, y a la vez nos da una desconfianza, ¿qué va a pasar? De hecho, bueno, compartiendo dentro de este mismo tenor, la desconfianza al futuro, hemos compartido con varios de ustedes, compañeros, y todavía tenemos como un poco de desconfianza. ¿Qué va a pasar en nuestro trabajo como docentes? ¿Vamos a regresar en agosto? ¿No vamos a regresar en agosto? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en línea? ¿Vamos a trabajar presencial? ¿Se va a extender más? ¿Será que hasta septiembre? Y con esto viene una serie también de rumores, ¿no? No, es que dicen que vamos a regresar hasta enero, vamos a regresar a febrero. Entonces, este miedo o esta desconfianza, no saber cuál es el futuro que vamos a enfrentar, pues también es parte de los efectos negativos, porque nos está generando una incertidumbre. Para que una situación sea considerada como una crisis, hay un factor indispensable que es la incertidumbre.
el no saber qué es lo que va a pasar. Adelante, por favor. Otro efecto negativo que tiene, nosotros tenemos un sistema de creencias, entonces una crisis viene a desafiar, a interrumpir este sistema de creencias. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más atrás, siguiéndome en el mismo tenor de la enfermedad. Hace algunos años también se dio, sin tanto impacto como el que ahora vivimos con el coronavirus, la situación de la influenza. Cuando se dio la situación de la influenza, de igual manera nos pusieron en resguardo, nos pidieron el uso de tapabocas antes de la influenza, y bueno, ayúdenme si no tengo el dato preciso, pero bueno, yo no recuerdo que antes de la influenza nosotros tuviéramos tan habitual el uso del gel antibacterial. Posterior a la situación de la influenza, fue muy común y de ahí se nos quedó una costumbre de traer en la bolsa de mano, de tener en la oficina, de tener en la casa un gel antibacterial, y de ahí hicimos modificaciones. Hubo mucha renuencia con respecto a la vacuna de la influenza, situación que fue cambiando, y bueno, vino a cambiar todo ese sistema de creencias. Si me lo permiten también, bueno, voy a comentar un caso más atrás, que fue el temblor, de 1985, en el cual también pues vino a poner en crisis al país, sobre todo pues al Distrito Federal, y a partir de ahí se detectaron que los materiales y las construcciones no cumplían con la calidad que tenía que ser. A partir de ello se hicieron modificaciones en los diferentes tipos de construcciones, y tal es el caso que efectivamente en el temblor que vivimos el año pasado, sí hubo un temblor fuerte, tuvo un impacto, pero los estragos ya no se dieron en tal magnitud como los que vivimos en 1985. Y de ahí, bueno, pues podemos también trasladarlo al caso de nosotros en lo individual, cuando pasamos con una crisis y a partir de ahí cambiamos nuestro sistema de creencias, nuestros parámetros, nuestra seguridad, y bueno, esto es lo que trae un efecto negativo, pero a la vez tiene un efecto positivo. Nos provoca la desorientación y la incertidumbre, que es lo que les decía. Para que una situación de problema se considere como crisis, debe de predominar esa incertidumbre de no saber qué es lo que pasó. Estoy desligada de mi pasado, pero a la vez no tengo una certeza con el futuro. Vuelvo a repetir, como ahorita estamos en este momento, sabemos que vamos a regresar al trabajo, desde luego que sí, sabemos que nuestros hijos van a regresar a la normalidad, nuestros padres, nuestros hermanos, pero no sabemos bien a bien todavía cómo va a ser esa normalidad. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí antes se me había pasado algo, y quisiera retomarlo. En el caso que veníamos de las etapas de la crisis, nosotros lo podemos ver reflejado en el semáforo con el cual está trabajando nuestro gobierno. Nosotros podemos ver ahí la crisis de la enfermedad, cómo va, y que en este momento desafortunadamente nosotros estamos en el semáforo rojo, es decir, seguimos en lo alto de la curva que les comentaba. Después de ahí viene otro color, que es el color naranja, donde ya se empiezan a reactivar actividades. Posteriormente viene el amarillo, que es donde ya los efectos deben de ser menores, nuestras actividades tienen que ser mayores, y posteriormente llegar al semáforo en verde, en donde ya nuestras actividades tendrán que ser normales, pero ahora con una nueva normalidad, ya no con la normalidad que nosotros conocimos antes de marzo, antes de febrero. Ahora cuando regresemos en agosto, en septiembre, vamos a regresar con una nueva normalidad que nos van a indicar nuestras autoridades, y que nosotros mismos ya tenemos una nueva normalidad en casa, porque
yo creo que en muchas casas de ustedes, desde que llegamos, existe una palangana con una jerga, con cloro, nos desinfectamos, y yo creo, y compramos cosas, las desinfectamos. Eso ya forma parte ahorita de nosotros, de una nueva normalidad. Pero bueno, hasta aquí espero que vaya siendo clara, pero no se espanten. La crisis, no todo tiene un sentido negativo. La crisis tiene en sí misma un sentido en lo positivo. Lo positivo que es una crisis es una oportunidad de crecimiento. Una crisis es un estado para llegar a algo mejor a lo que teníamos anteriormente. Una crisis es una oportunidad de innovar, de crear, de crecer. Entonces, esto se va a dar especialmente si se administra de una buena manera. Si nosotros ya hicimos el análisis que les comentaba, ya partimos la situación está partida, un antes, un después, hicimos juicios, tomamos decisiones, y si esas decisiones las hacemos de una manera asertiva, entonces vamos a tener una efectiva conclusión. ¿Qué es esto? Un resultado beneficioso de mejora en la situación que vivíamos anterior a la crisis. Adelante, por favor. Ok, en este momento les voy a parar un momento y les voy a pedir que tomen tomen lápiz y papel, pero antes, ¿podemos pasar el video antes de las preguntas, maestro Marco, por favor? Un momento, maestros, yo espero estar siendo clara. Al final de la sesión, pues les pido preguntas, algún comentario, pues lo haremos al final de la sesión. Ahorita vamos, les pido que puedan con mucho detenimiento. Es un video, es algo corto, algo largo, como de término mediano, pero que ejemplifica muy bien lo que es una crisis personal. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Por qué suceden las crisis? ¿Y cómo podemos hacer para comenzar a superar la crisis personal? La crisis no es otra cosa que un cúmulo de situaciones que producen cambios. Cambios que nosotros no sabemos cómo manejar. Esos cambios generan a su vez incertidumbre, y es la incertidumbre la que produce el estrés que las personas sienten o experimentan cuando están en una situación o en un periodo de crisis. Para que exista una crisis como tal, y yo poder decir que es una crisis, tiene que haber incertidumbre, pues la incertidumbre es la que va a generar en mí esa sensación de estrés, esa sensación de angustia y de no saber cómo manejar o cómo enfrentar esos cambios que están frente a mí. Generalmente implican estos cambios una salida a una zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort no es otra cosa que aquello a lo cual nosotros estamos acostumbrados. Si estamos acostumbrados todos los días a levantarnos y a comernos una arepa en la mañana, pues el hecho de que yo no consiga la harina pan para hacer una arepa produce una situación de estrés. ¿Por qué? Porque yo voy a estar enfrentando un cambio en mis hábitos, en lo que para mí era un ritual de todas las mañanas y a su vez era mi zona de confort. Yo no tenía que pensar en un paquete de harina pan para hacer una arepa. Eso lo hacía yo de manera automática. Cuando tú te enfrentas a situaciones que de alguna forma te producen cambios, que te sacan de esos hábitos, de esa zona de confort, de lo que ya tú estás acostumbrado a vivir,
pues comienzas a experimentar estrés. Cuando hay incertidumbre, me explico, que no sabes cómo vas a resolver la situación. Cuando la cosa se complica o se te comienza a complicar y ya no sabes qué va a suceder, no puedes predecir lo que va a suceder con determinado aspecto de tu vida, es lo que se denomina incertidumbre, pues podemos pensar que hay una situación de crisis. Yo aquí estoy hablando de la crisis individual, de lo que vivimos o de lo que puede vivir una persona, independientemente de las causas políticas, sociales, económicas que pueda estar viviendo el país donde habita ese individuo. Estamos hablando de que una persona puede experimentar una crisis de pareja. Por ejemplo, la crisis de pareja te obliga o te impulsa a realizar cambios dentro de ti, cambios en la manera, en que estás llevando la relación de pareja. Por ejemplo, cuando hay incertidumbre, que tú no sabes si esos cambios van a funcionar, que tú no sabes si vas a continuar tu relación de pareja o no sabes lo que va a pasar. Es más, cuando te enfrentas a una separación, no sabes si vas a poder rehacer tu vida a nivel emocional por tu percepción de la realidad muy particular. Es cuando se comienza a generar esa incertidumbre que a su vez te produce esa angustia, ese estrés, ese conflicto interno que te obliga de una u otra manera a hacer algo para salir de esa situación discordante, de ese malestar emocional. Eso es una crisis. Ya lo he dicho, es importante que se tenga presente que la crisis se experimenta, o para que podamos decir que hay una crisis, tiene que haber incertidumbre. Vamos a dar otro ejemplo. Vamos a imaginarnos que nos vamos a mudar de casa. Si tú te vas a mudar de casa y ya sabes cuál es la casa a donde te vas a mudar y ya tienes todo listo y no hay ninguna clase de incertidumbre porque ya tú conoces el lugar a donde te vas a mudar, conoces, qué sé yo, la gente, los vecinos, cómo es el ambiente, el entorno, todo, no vamos a tener incertidumbre. Puede ser que sientas cierta angustia por el cambio de una mudanza, pero no estamos hablando de una crisis. Ahora, si tú el día de mañana te dicen que te van a aumentar el alquiler y que ya no lo puedes seguir pagando y te tienes que ir, y no sabes a dónde te vas a ir, y no sabes para dónde coger y no sabes qué vas a hacer, pues estamos hablando de un proceso de incertidumbre que igual va a implicar una mudanza. Por supuesto, para alguna parte te tienes que mudar, implica una mudanza, pero la incertidumbre de tú no saber qué es lo que va a pasar o lo que vas a conseguir después de que suceda lo que te está pasando o lo que te puede pasar, es lo que te va a producir a ti esa angustia. No es lo mismo que tú te mudes porque compraste una casa a que tú te mudes porque te tienes que ir y no sabes para dónde vas a coger. Esa sensación de angustia, de estrés producida por la incertidumbre es lo que se denomina crisis. Hay crisis individuales y hay crisis colectivas. Más adelante vamos a hablar sobre la crisis colectiva, pero en este momento me interesa profundizar sobre lo que es la parte individual. A nivel holístico, las crisis están destinadas a producir transformaciones en el ser humano, transformaciones de fondo. Es cuando tú te detienes y tienes que sacar de ti lo mejor de ti, tus potencialidades, tus habilidades. Es donde tú corres o te encaramas. Es el momento en que la vida te obliga a asumir
lo que eres y además de eso, lo que eres capaz de hacer. A nivel holístico, la astrología kármica, se estudia que todas las personas viven un periodo de crisis y ese periodo de crisis tiene una finalidad. La finalidad es que te humanices, que logres encontrar tus propios valores internos, lo que de verdad vale la pena. Es eso que te obliga a mirar dentro de ti mismo y a encontrarte. Es cuando tú tocas fondo. Y cuando tocas fondo, es el momento preciso de comenzar a evolucionar. Porque te obligas a eso. O sea, no hay otra alternativa. O comienzas a evolucionar o sencillamente sucumbes. Eso es tocar fondo. Y ese tocar fondo tiene la finalidad de hacerte crecer, de permitir que haya una transformación en ti. Una transformación real, verdadera. Tienes un libre albedrío. Y con esto me refiero a que tú vas a tener en ese periodo de crisis y de tocar fondo la capacidad de decidir si te levantas o si sucumbes. O sea, si asumes tu capacidad para salir adelante y evolucionar y salir del problema y logras esa transformación de fondo, o sencillamente pues te dejas llevar por la crisis. Y ese resultado es producto de tu propia decisión, es producto de tu propio libre albedrío. Y retomando aquí, volviendo a nombrar a Víctor Frank, es producto de tu libertad última, de tu capacidad de decidir qué vas a hacer de manera particular e individual con esta crisis que te está afectando tanto. Eso es la libertad última. Ahora, ¿por qué a nivel holístico es importante que haya un periodo de crisis? A nivel individual. O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué? ¿Por qué suceden las cosas que suceden y nosotros entramos en esos periodos de caos tan dolorosos y tan difíciles de superar? Bueno, sencillamente porque toda crisis genera una transformación, un cambio. Y ese cambio, si tú usas bien el libre albedrío, te va a llevar a la evolución. Cuando tú estás en época de paz, de tranquilidad, sin crisis alguna, todo happy, todo feliz, pues no hay transformación, no hay cambios. ¿Para qué? Si todo está bien, yo estoy feliz, no te ves impulsado, no hay nada que te obligue a hacer esos cambios y esas transformaciones que te lleven a la evolución. Entonces sigues como con una vida lineal, donde no pasa nada, ni duele nada, ni afecta nada. Y tu vida es completamente lineal. Haz una retrospectiva y date cuenta que los grandes cambios y las grandes transformaciones en tu vida han sido luego de haber superado periodos de crisis. El crecimiento más grande, las cosas más grandes, tu capacidad humana, tu potencialidad, ha salido en periodos de crisis y te ha permitido resolver. Mientras tanto no ha habido la necesidad. Entonces la crisis a nivel holístico es necesaria para lograr esa evolución y ese desarrollo. Por supuesto, tú vas a lograr la evolución y el desarrollo si logras tomar las decisiones adecuadas. Si con tu libre albedrío o tu libertad última, tú agarras esa crisis
para extraer tu mejor potencialidad. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Bueno, dentro de los materiales que estuvimos buscando, este video me pareció uno de los más acertados porque define con mucha claridad qué es la crisis, ¿no? Define cuáles son los elementos, qué es esa situación de crisis y también cómo poder afrontar esta situación. Y lo que les decía, una crisis no todo es un sistema, no todo, perdón, es algo ¿Sabes qué? Bájame al negativo. 9600, güey. Sí. A ver, permítanme. Marco Romero. Marquito Romero ya quiere participar. A ver, un momento. Yo creo que se le activó su micrófono y no se ha dado cuenta. Pero bueno, vamos a continuar. Y lo que les decía, una crisis sí tiene estos efectos negativos que vimos ya, que ya comentamos, pero una crisis en sí es un cambio, es una transformación. Maestros, espero que tengan a la mano, sí, efectivamente, que tengan a la mano papel, lápiz o pluma, y por favor, les voy a dictar estas preguntas, y aquí sí les voy a pedir a 5 de los compañeros, que igual vamos, ya sea que se propongan o bueno, los vamos eligiendo, pero les voy a pedir a todos que lo hagan, porque después les voy a pedir la evidencia. Por aquí está nuestra maestra Lidia, y no me dejarán mentir, que de todo debemos de tener evidencia. Si yo digo que participaron 119 maestros, yo tengo que tener 119 evidencias, ¿no? Entonces, la primera pregunta, maestros, porque anoten, no me vayan a hacer trampa, porque si les llego a preguntar, van a tener que abrir su cámara, mostrar su papelito donde están escritas sus preguntas y leerlas. La primera pregunta es, ¿qué crisis he vivido en esta etapa de mi vida? Están también aquí, se las voy dictando para que Maestra, sea más... Adelante, Ivonne. perdón, una aclaración. ¿Esta etapa de mi vida se refiere a lo que estamos viviendo ahorita del confinamiento del coronavirus? Sí, maestra, en esta etapa actual, de lo que estamos viviendo. Sí, exactamente, maestra, del mes de marzo a ahorita que estamos a junio, si lo quieren ver de este año, a ahorita lo que estamos en junio, vamos a englobarlo de enero a junio, ¿les parece? Entonces, ¿qué crisis he vivido en esta etapa de mi vida? Pregunta 2, ¿cómo has abordado, cómo las he abordado o cómo estoy abordando, si es que me encuentro ahorita en una situación de crisis? La siguiente pregunta, ¿puedo mirar la crisis que está viviendo o vivió otra persona? Y la cuarta pregunta y última es, ¿cómo puedo contribuir para que la suma de mi presencia, la vinculación y mi liderazgo sea más que la suma de las partes? Les voy a dar unos minutos, maestros, para que puedan contestar estas preguntas, y después vamos a pedir que un integrante por academia nos la conteste. Van a abrir su cámara, nos van a mostrar su documento y nos van a hacer favor de compartir. Tomen unos minutos, maestros, y yo les indico el tiempo. Adelante. Vicky, ¿me puedes repetir la última pregunta, por favor? Claro que sí, Carmen. ¿Cómo puedo contribuir para que la suma de mi presencia vinculación y liderazgo sea más
que la suma de las partes. Empieza su tiempo, compañeros. Gracias, por favor, ¿me podría repetir la 3? La pregunta 3, maestra Fati, es, Sí, gracias. ¿puedo mirar la crisis que está viviendo o vivió otra persona? Gracias, maestra. ¿De qué? Para servirle. Vicky, si me permites. Sí, Miss. Bueno, pues mira, son las 11, yo aquí enseño mis preguntas. Gracias, La maestra. verdad es que estaba yo muy entretenida, me gustó mucho. La verdad es que ha sido muy puntual. Pero son las 11 y entonces me tengo que ir a apoyar, ¿verdad? Y estar en una escucha activa con otra escuela, que en este caso va a ser la POAN. Entonces, quiero decirles que a nombre del maestro Simón Mondragón Bernal, pues brindarles un saludo y yo por mi parte me retiro y al ratito nos llamamos. Ok, pues muchísimas gracias, maestra, por su presencia. Pues qué pena que no se pueda quedar con nosotros hasta el término, pero pues
Muchas gracias, a nombre de mis compañeros directivos, el profesor Leodoro Caneda Villa, la maestra Guadalupe Mayela, Galván Castañeda, y pues de mis compañeros orientadores y docentes. Muchísimas gracias, maestra, por haber estado con nosotros este tiempo. No, pues al contrario, saben que yo por mí me quedaba toda la sesión. Y reciban todos un abrazo, quédense en casa. Y bueno, como siempre, pues ya saben que pues se les quiere mucho y sé que es mucho. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Excelente día. Vamos en comunicación. Hasta luego. ¿Qué no le entiendes, Mayra? Abre tu micrófono, por favor. No entiendo muy bien, bueno, perdón, buenos días a todos. No entiendo muy bien la última pregunta, maestra. No sé si me la puede explicar, por favor. Ok. La última pregunta es, ¿cómo puedo contribuir para que la suma de mi presencia, mi vinculación y liderazgo sea más que la suma de las partes? ¿Cómo contribuimos nosotros con todas nuestras fortalezas, nuestra presencia, nuestra vinculación, nuestro liderazgo, para que sea más que el conflicto? A lo mejor la plantea mal, disculpe. Ah, ok, ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. Bueno, la puedo cambiar, pero la cambiamos, maestro, para que sea más entendible. La suma de todo con lo que yo pueda contribuir sea más para enfrentar este conflicto. Sí, bueno. ¿Sí? Maestra, lo que pasa es que nada más quería comentar, la pregunta está bien. Yo creo que a lo mejor aquí lo que hace falta es a lo mejor definirla un poquito más concreta, pero sí la pregunta tiene que ver más con una cuestión holística. Entonces es como para que no sea una conclusión subjetiva, sino para que sea algo más allá de lo que quiero obtener. Entonces, yo creo que aquí nada más hay que concretar un poquito más y a lo mejor podría ser poder contribuir para que la suma de mi presencia y de mi todo sea más que lo que se puede entender a lo mejor por las demás personas, tal vez más de lo que se pueda percibir por otras personas. Entonces, es más una cuestión holística, pero yo creo que, vaya, con que se entienda la primera parte es suficiente. ¿Cómo puedes contribuir como persona? Simplificándolo, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eder, por esta aclaración. Gracias. Gracias. Un minuto más y comenzamos, así que váyanse poniendo de acuerdo para ver quién va a participar.
Listo, maestros, tiempo. Ahora vamos a empezar con alguien de sociales. ¿Quién nos ayuda de sociales? A ver, el primer nombre que encuentre de la Academia de Sociales será el elegido o la elegida. Por Dios que no hay nadie de sociales. Maestra, si gustas, yo puedo empezar. Nada más que mi cámara no sirve. ¿Sandy? Sí. Adelante. Bueno, la número 1 que dice, ¿qué crisis he vivido en esta etapa de mi vida? El tener que adaptarme y crear nuevas formas de trabajo, comunicación y colaboración. Esa sería la número 1. ¿Le sigo con la 2? A ver, otra vez, maestra, perdón, ¿cuál es la crisis que ha estado enfrentando? El tener que crear y adaptarme a nuevas formas de trabajo, comunicación y colaboración. Esto lo estoy enfocando más que nada al trabajo en la escuela. Tuve que aprender la plataforma que estoy manejando, no la conocía muy bien. Tener que buscar a los chicos en la medida de lo posible. Y también, bueno, hacer algunas presentaciones para que ellos pudieran comprender el tema. Okay. Pues mantenernos en comunicación. Y el trabajo por academia, pues también hemos tenido las reuniones vía Zoom, vía Meet. Y bueno, ahí también es el trabajo colaborativo, el ponernos de acuerdo. Muy bien. En la número 2, ¿sí? Dice, ¿cómo he abordado? ¿Cómo los he abordado? Pues más que nada poniendo manos a la obra, tomando la crisis como una oportunidad de aprender, compartir el conocimiento y crear nuevas formas de trabajo. La número 3, puedo mirar la crisis que están viviendo otras personas. Solo cuando me entero estoy cerca de ella y más que mirar necesito en la medida de lo posible apoyarlos o actuar. ¿Cómo puedo contribuir para que la suma de mi presencia, vinculación, liderazgo sea más que la suma de las partes, poniendo todo mi empeño, conocimiento y experiencia para apoyar a superar la crisis, pero primeramente en lo personal, para poder ayudar? Es decir, equilibrar mis emociones. Ok. Sería todo, maestra. Muchísimas gracias, maestra Sandy. Sandy de inglés, de la Academia de Comunicación. Muchísimas gracias. Le voy a pedir a... ¿Quién será? Le voy a pedir a la maestra Norma Araceli si nos hace favor de abrir su cámara y mostrarnos el documento que llenó, la hoja que llenó y que nos comparta, por favor, maestra. Sí, maestra, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días a todos, profesores. La pregunta que ¿Tu cámara, Miss? ¿Sí? Ay, maestra. Sí, la queremos ver. Estoy medio despeinada, maestra. Usted es guapa, maestra. No sé si ya se vea. Sí, pero ya la vemos. Sí, pero le contesto. ¿Qué crisis he vivido en esta etapa? La pandemia por COVID
inicia para mí como algo pasajero. Y pues no hacía yo conciencia de esto hasta que pues cierran las escuelas y nos dicen que hay que estar en casa, ¿no? Con este confinamiento empezó ahora sí la conciencia de cuidarme y de cuidar a mi familia. Sí, eso es lo que yo puse en la pregunta 1. Okay. En la pregunta 2, ¿cómo las he abordado o estoy abordando? Bueno, en un principio fue una sorpresa aceptar que no había forma de salir. Y en mi caso, pues yo soy una persona que nunca estoy quieta. Entonces, para mí, en un principio, pues, aparte de la sorpresa, fue difícil aceptar que tenía que estar encerrada. Todo el mundo decía, no, no es un encierro, es una protección, ¿no? O sea, es un distanciamiento social. Entonces yo les decía como quieran, pero yo me siento muy, muy aislada de todos. Sin embargo, pues aceptar fue para mí, pues la segunda parte, ¿no? De todo este confinamiento. Y tuve que ir al médico, yo tenía que estar en las consultas que me cancelaron de ICEMIN, entonces tuve que buscar otras opciones y estuve una semana, 15 días después, pues atendiendo consultas particulares para que yo estuviera con medicamento, ¿no? En todo este confinamiento. Y sí, me gané la regañada de mis hijos porque me decían, ¿cómo puedes estar en camiones sabiendo que hay una pandemia? Entonces yo les decía, sí, lo sé, lo acepto, pero también me estoy cuidando. Bueno, en la pregunta 3, ¿puedo mirar la crisis que está viviendo o vivió otra persona? Pues aquí ya vino algo difícil porque aquí en Azcapotzalco, donde vivimos, pues venían la Cruz Roja a levantar a personas con COVID. Entonces ahí sí fue cuando ya, pues me sentí más atemorizada porque yo caminaba aquí en la cuadra, iba y venía con mis hijos a su casa porque ahí tienen su negocio. Pero cuando me dijeron, ya no vas a poder estar caminando y saliendo porque la crisis está aumentando. Hay muchos casos aquí de COVID. 2, 3 personas en la cuadra, pues las tuvieron que llevar de emergencia. Entonces ahí fue más difícil para mí porque ya no podía salir, ¿no? Ya no podía ir a caminar. Y uno de los compañeros se enfermó de COVID. Estuvo como 2 semanas en cama y pues todos le dijimos que pues que no fuera al hospital porque ahí no iba a salir vivo. Y eso es real, ¿no? Ya todo el mundo sabemos que si los entuban es difícil que puedan salir tranquilos e ilesos, salvo que vaya, pues no sé, a un hospital más, con más recursos. Y que pues hemos sabido también de personas que han entrado a hospitales y han salido, pero muy pocos. Entonces este compañero lo estuvimos pues le estuvimos dando ánimo para que ya no saliera, porque era una de las personas que decía, a mí no me va a pasar nada. Yo ni creo en eso del COVID, y realmente sí le pasó. Se enfermó y todavía, ayer lo vi, y todavía trae su cubrebocas, cuando antes ni siquiera se ponía cubrebocas. Y la última, como yo la entiendo, ¿cómo puedo contribuir? Bueno, en familia es apoyarnos unos con otros para hacer llevadera esta situación, tanto en lo económico como en lo social, y convivir de modo que podamos manejar la crisis de forma más tranquila y turnarnos en diferentes actividades sociales, principalmente en fines de semana. Y creo que ahora que regresemos a la escuela con los alumnos, pues que cada uno de ellos, los que quieran, también no podemos forzarlos, a que expresen cómo se sintieron antes, durante y los efectos que están teniendo, ¿verdad? Porque por WhatsApp algunos alumnos me han dicho que pues tuvieron que irse a trabajar
porque se enfermó su papá, porque se enfermó su mamá, o porque tienen que cuidar a sus hermanitos porque sus papás están en el hospital. Otra compañera me decía, otra alumna me decía, maestra, no tengo tiempo para hacer las actividades. Mi papá está en el hospital y yo tengo que trabajar, ¿sí? Otro alumno nos comentó que, pues, falleció su amigo del alma y que eso, pues, le había pegado muy fuerte y que no tenían ninguna motivación para entregar ninguna actividad, y lo externó con todas las maestras. Entonces, ahí sí creo que va a ser muy importante esto de las habilidades socioemocionales para poder apoyar a todos los chicos que quieran expresar cómo están sintiendo toda esta parte, ¿no? Porque no es fácil. Si para nosotros como adultos fue muy difícil, en mi caso, adaptarme a esta nueva realidad, pues algunos chicos lo están viviendo de forma todavía más difícil que nosotros como adultos. Esas serían mis respuestas, maestra. Ya estoy de regreso, una pequeña falla técnica. Este, Perdón, maestra Norma, ya contestamos la última pregunta. Perdón, se me cerró el micrófono. Es la que le decía que estamos en familia, compartiendo y conviviendo y turnarnos. Okay. Y la parte que sería cuando entremos a clase, de cómo vincularnos con los alumnos. Ok. Ok, pues muchísimas gracias, maestra, por compartirnos. Muchísimas gracias. Vamos a ver ahora, anda por ahí, la maestra América. Maestra América. Mande, maestra Vicky. ¿Nos puede ayudar a contestar las preguntas, por favor? Sí, maestra, permítame tantito. No puedo habilitar mi cámara porque mi computadora, tendré que apagar la computadora, pero puedo usar el micrófono. Y le comento, dice, la primera, ¿qué crisis he vivido en esta etapa de mi vida? Pues primero, adaptarse a una nueva realidad para todos. Lo siguiente, pues es que mis papás ya son personas grandes, entonces una vez que empezamos en la etapa del confinamiento, mi papá se enfermó, posteriormente se enfermó mi mamá, luego una de mis hermanas y ahorita pues estoy enferma yo, y la verdad es que es una situación bastante fea. Con esta parte me gustaría responder la que dice cómo lo abordamos. Pues primero pues con tratando como con pensamientos positivos, posteriormente pues con tratamientos médicos, aunque en esta etapa es complicada porque pues vas con algún tipo de enfermedad a algún establecimiento médico y pues ya te quieren catalogar que es COVID, y entonces empieza como una etapa difícil porque te haces de muchas ideas, en lugar de poderte ayudar, te estresan más, entras más en crisis, como el tema que usted nos decía. Creo que toda la gente en varios establecimientos no estamos totalmente aptos para poder abordar una crisis de cualquier tipo. La verdad es que sí es muy complicada, y uno que lo vive desde otra perspectiva, pues sí, se lleva una experiencia no muy grata. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo mirar la crisis que vivo
que vivió, perdón, otra persona, pues de cierta manera, creo yo, es como decía la maestra Norma, si la puedes, si conoces de alguna otra situación familiar, bueno, pues ¿cómo lo puedes decir? La analizas, la reflexionas, pero si es en casa, bueno, pues ya hay que compartir con la familia ese modo de ayudar, de estar siempre rodeados de protección. Más bien yo que creo que más bien siento ese sentido de protección con los que están en mi casa, porque pues tengo que ver por mis papás y por mi pequeña, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. ¿Y cómo puedo contribuir para que la suma? Pues era eso, el compartiendo experiencias de vida, incluyendo aspectos positivos, tratar de estar protegiendo y sobre todo teniendo alternativas para que podamos estar un poco más tranquilos y bueno, buscar situaciones para poder seguir con la crisis, porque a final de cuentas, pues esto es algo que va a seguir y a lo que vamos a tener que adaptarnos todos. Ok. Maestra, pues que se mejore rápido, que estén bien sus papás y muchísimas gracias por su aportación. Gracias, maestra. Que se mejore pronto. Maestro Javier Valentín. Maestro Javier Valentín. A ver, yo lo veo que está aquí conectado. ¿Por qué no nos contesta? ¿Puedo participar, maestra? Sí, adelante, maestro. Bueno, mire, con respecto a la crisis, pues yo estoy viviendo mi crisis actual porque pues mi conocimiento de la tecnología de la computación no es muy actualizada y sí me siento muy limitado en cuestión de poder compartir lo que siempre compartíamos en los salones comúnmente ahora a través de la computadora se me hace muy difícil. Y lo estoy viviendo porque, pues, aunque me quiero actualizar en cuestión de las plataformas, me hace muy difícil hacerlo de manera individual. ¿Cómo estoy abordando esto? Pues me quiero dar espacios, porque realmente las conferencias y juntas no nos dan espacio ni para nada. Tenemos que buscar espacios todavía para tener una actualización. Las conferencias en realidad no me han ayudado nada, porque son conocimientos, teorías, etcétera, etcétera, que simplemente se van acumulando y no hay algo práctico, algo que aterrice. ¿Cómo puedo mirar la crisis que estoy viviendo? A otra persona, pues en este momento quisiera uno compartir esta misma crisis con otros que tienen la misma crisis o que ya salieron de esta crisis que estoy yo hablando para saber cómo lo hicieron y poder salir yo de la misma. ¿Cómo puedo contribuir para que mi suma, mi presencia y vinculación sea más que una suma? Pues no puedo, porque si estoy viviendo una crisis, no. Lo que sí trato es voy a tratar de que ahora en el lapso de estas vacaciones o intermedio, pues tendría que buscar actualizarme otra vez por mí mismo o buscar algún compañero que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, cuando se tiene una crisis, pues es difícil, ¿no? Buscar ayudar a otros. Esa es en suma mi participación, maestra. Muchas gracias, maestro Genaro. Muchísimas gracias. Nos faltan 2 compañeros más. Maestra Ivonne Madrigal, ¿nos puede compartir, por favor? ¿Se nos fue la maestra Ivonne?
No, 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 para nada. No le Ay, Dios mío. atinaba yo al... Bueno, aquí está mi A su cuaderno. cámara, y su documento, por favor. Ah, perfecto. Tiene Este se lo habilidades. mando, pero mi computadora anda medio mal. Bueno, ¿qué crisis he vivido en esta etapa de mi vida? Pues en especial de salud, maestra. También en mi casa, nosotros, mi mamá es una persona adulta mayor, mi hermana es una persona que tiene diabetes, mi hermano también tiene una condición de inmunodeficiencia y yo también tengo problemas con colesterol y triglicéridos. De hecho, me he puesto bastante mal en los últimos días. Estoy en tratamiento. ¿Cómo lo hemos abordado? Precisamente con tratamiento médico. Obviamente esto nos causa mucho miedo, mucho temor, porque sabemos que este tipo de condiciones que tenemos, en un momento dado que nos llegáramos a contagiar, pues acrecentan la posibilidad de que el virus ataque con más fuerza a nuestro organismo. Entonces, lo que hemos estado haciendo es tratar de reforzar nuestro sistema con medicamentos, ¿no? ¿Puedo mirar la crisis que están viviendo otras personas? Sí, por supuesto que sí. Tengo amigos muy cercanos que toda su familia perdió trabajo. Tengo amigos muy cercanos que han perdido la vida y que sus familias pues están enfrentando pues este tipo de problema en otro, creo que lo más grave que hay con este virus, que es la muerte, ¿no? Hay personas muy cercanas que están graves y que han quedado muy dañados de sus pulmones y de sus vías respiratorias, ¿no? Entonces sí, por supuesto que he podido ver este tipo de crisis que están viviendo otros, ¿no? No todos estamos en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta, ¿no? Y habemos quienes, gracias a Dios, tenemos un trabajo y hay quien lo perdió todo, ¿no? En el cuestión de trabajo. Y hay quien perdió hasta la vida con este virus. ¿Cómo puedo contribuir para que la suma de mi presencia, vinculación y liderazgo sea más que la suma de las partes? Bueno, yo esta parte la entiendo, presencia, vinculación y liderazgo, por ejemplo, dentro de mi familia, pues, cada uno está viviendo su propia crisis porque todos tenemos una visión muy personal de lo que está pasando. Entonces, la presencia de cada uno de nosotros, sus cualidades, sus virtudes, sus habilidades para poder enfrentarlo, es lo que va sumando para que podamos ir encontrando soluciones viables a esto que está pasando, ¿no? A esa incertidumbre que todavía tenemos de qué es lo que va a pasar en un futuro cercano. Entonces, la única forma en la que yo puedo contribuir es estando bien en mi salud y emocionalmente. Y para eso, pues, hay que buscar todas las alternativas posibles para estar bien, tanto médicamente como otras opciones que son más, a lo mejor holísticas, meditaciones, terapias, cursos, etcétera. Eso es lo que se puede.
No se oye, maestra. Agradezco muchísimo por compartir esta situación de crisis que está viviendo. Pues muchísimas gracias, maestra, por compartir. Nos falta una participación más. Ya veo a la maestra Ana María ahí bien dispuesta. Ah, bueno, pues ya. Sí, ¿no se escuchan? ¿No me escuchan, maestros? Sí, Vicky. Sí, Escucha. Sí se escucha. Ok, gracias. Maestra Ana María, la veo con su cámara prendida. Creo que no. Sí, maestra Ana María, porque la veo, su micrófono no está encendido. No, creo que no se escucha. Pues bien, vamos a continuar. Vicky, ¿quieres que participe? Sí, adelante. Bien. Doctor, ¿verdad? Doctor, Sí. Doctor, adelante. Bueno, primero quiero enviar un saludo a todos los compañeros presentes y posteriormente hablar sobre qué crisis he vivido en esta etapa de la vida. Pues primero, el cambio de domicilio que tuvimos que hacer, y va vinculado con la pregunta. Tuvimos que adaptarnos al cambio, dado que estuvimos analizando las posibilidades que se encontraban en la Ciudad de México y en el estado por la cantidad de población, que la situación iba a ser muy crítica en cuanto a infecciones y en cuanto a contagios. Y debo decir que desafortunadamente tuvimos razón. En la primera y segunda pregunta nos lleva a la cuarta, ¿qué sucedió? El asunto es que de 3 clínicas que había en el Benito Juárez, una de ellas del servidor, los 2 compañeros dueños de clínicas ya murieron. Así es que la situación realmente fue muy crítica. ¿Y de qué forma nos ha impactado esto? Hemos estado viendo que una gran cantidad de nuestros pacientes, de nuestros amigos y familiares han perdido la vida. Y el punto es, ¿cómo podemos nosotros apoyar de alguna forma? Y esto lo puedo dividir en 2. Por un lado, en el asunto médico, a través de videoconferencias, hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad. Y estoy trabajando a través de videoconferencias, dando consultas y atendiendo pacientes desde aquí. Y de alguna forma hemos aprendido a tratar y a conocer el coronavirus. Y esto se los comento a los compañeros, si en algún momento se les ofrece algo y puedo apoyarlos con mucho gusto, porque deben saber que hay 2 tipos de coronavirus. Hay uno que te ataca, solo te duele la cabeza, la garganta, un poco de molestia y en unos días estás bien. Que afortunadamente la mayoría de las personas están siendo atacadas por este virus. Pero está el otro que es sumamente agresivo, que es el que todos vemos en los hospitales. Te ataca y antes de una semana estás entubado. La verdad es que solo un comentario breve para las personas que piensan que una vez que llegas al hospital te vas a morir. El punto es que cuando llegas al hospital vas porque ya no puedes respirar, tu saturación de oxígeno ha bajado y el problema es que tus órganos internos están sufriendo y muy probablemente vas a morir. Lo que quisiera dejarles a todos
es que el coronavirus lo tienes que atacar en los primeros 3 a 4 días. Si lo atacas entre el día 1 y 2, tus posibilidades de éxito son enormes. Si lo vas después de 4 o 5 días, el virus ya se posicionó en todo tu cuerpo y tus posibilidades son muy limitadas. En el asunto de no se escucha. Parece que se pasmó un poco el doctor, a ver si pudiera ahorita regresar. A tener algún problema. Continuamos, por favor. Maestros, les agradezco sus participaciones. Les agradezco que nos compartan este tipo de crisis, que hayan contestado estas preguntas. La siguiente, por favor. Ok, entonces, pues bueno, lo que les decía, la crisis es ese momento en que inicia el problema y se da su conclusión. ¿Cuál es la crisis? Después de una crisis siempre va a venir un cambio, lo comentamos, puede ser un cambio positivo, puede ser un cambio negativo, lo vamos a saber en el momento como vayamos enfrentando esta situación. Siempre va a haber una incertidumbre y efectivamente en lo que ustedes acaban de comentar, pues esta incertidumbre nos va generando un estrés, nos va generando pues una situación que a lo desconocido nos vamos a enfrentar, nos aleja de nuestra zona de confort, como bien lo decían ahorita los compañeros, bueno, estábamos acostumbrados a trabajar de una manera y ahorita hemos tenido que cambiar, replantearnos y utilizar pues las TICs, ¿no? Si en algún momento no sabíamos, pues no habíamos querido entrar de lleno a ellas, la necesidad y esta crisis, esta situación nos ha llevado a echar mano de las TICs y tal es la situación en la que estamos en este momento. En nuestra zona de confort estaríamos en el auditorio escolar, nos estaríamos viendo los unos a los otros, estaríamos ahí con Estelita, que nos diera nuestro cafecito, pero bueno, dadas las circunstancias y esta nueva normalidad que estamos viviendo, provocada por esta crisis, pues nos estamos viendo a través de un medio electrónico, tenemos que emplear una computadora, el uso del internet, un programa, y bueno, entonces nos sacó de nuestra zona de confort. El estrés y la angustia son factores que se viven durante la crisis. Adelante, es algo que yo creo que de los efectos más negativos que tiene la crisis. Adelante, por favor. El sentido de la realidad. Va a haber cambio de hábitos y de costumbres, que es lo que comentábamos antes de que esta crisis comenzara. Pues no teníamos tantas medidas como las que tenemos ahora. Entonces, ya hicimos un cambio en nuestros hábitos, que es salir ahorita protegidos, con un tapabocas, una careta, utilizar guantes, que entre alguien los sanitizamos, limpiamos todo perfectamente. Digo, vivíamos con limpieza, pero lo que hemos podido platicar, ahora estamos viviendo con doble o triple de limpieza y de medidas que anteriormente no estábamos teniendo. Hay una creencia, hay un cambio de creencias, son transformaciones de fondo lo que nos lleva a una crisis. Pero también durante estos momentos, lo comentaban también los compañeros, se revelan nuestras habilidades y nuestras potencialidades. Así como vamos en esta crisis, también hemos tenido aciertos, también hemos podido descubrir habilidades que a lo mejor no habíamos podido sacar porque estábamos en una zona de confort.
potencializar todo lo que hacemos, pues porque vivíamos en una zona de confort, pues a lo mejor no teníamos la necesidad. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la finalidad de bueno, que tiene una crisis? Siempre va a ser la humanización. Siempre cuando hay un periodo de crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar lo mejor de nosotros, es decir, la humanización. Siempre un factor muy importante es la resiliencia. Ante una crisis, puede decir, ¿qué estoy haciendo? Todos en los testimonios que dieron ahorita comentaron, todos hicieron algo, no se quedaron en ese letargo de decir, tengo una crisis, no puedo hacer nada, sino que todos, cada uno en su forma lo comentó, acudieron a hacer, a tratar de resolver esta crisis, y aquí es el sobrevivir contra el rendirte. Entonces siempre el sentido de sobrevivencia va a ser el que va a imperar, y vamos a demostrar siempre que somos capaces de ser y hacer, que es el sentido de las preguntas que teníamos. Adelante, por favor. Crisis y autorrealización. Para poder sobrepasar una crisis, lo mejor que podemos hacer es tratar de invertir nuestro tiempo en poder solucionar. Ya sabemos que tenemos una problemática. Tengo que dar una crisis, tengo que entrar ahorita a dar las clases de manera presencial, o ya hay una enfermedad, entonces no tiene caso que estemos dando vueltas. Lo que tenemos que hacer es invertir, como dijo nuestro maestro Malagón, dice, bueno, tengo esta situación, pero busqué la manera de poder solventarlo, ¿no? Efectivamente, como lo dices, Carito, en lugar de preocuparse, lo mejor que podemos hacer es ocuparse. Hay que reducir el mínimo de la lista de nuestras preocupaciones, y hay algo que tenemos muy importante nosotros, que son nuestras fortalezas. Esas fortalezas las vamos a utilizar en estos momentos de crisis. Entonces, y son muchas, maestros. Yo creo que si dedicáramos una sesión a la situación de cuántas fortalezas hemos encontrado, más de las que ya sabíamos que teníamos, yo creo que son muchas. Y cuántas habilidades han desarrollado a partir de esta situación de crisis, son muchas. Entonces, ya tenemos una situación, la estamos viviendo, hay que tener una mentalidad estratégica, es decir, ¿qué voy a hacer después de que ya analizamos, ya vimos pros, contras, tenemos un plan, y entonces hay que actuar con ese plan para poder salir de la crisis lo más rápido posible. Adelante, por favor. Actitudes a evitar, maestros. Esto es parte, pues, de una recomendación, la desidia. La desidia es algo que nos ataca, es postergar, es dejar pasar, es lo hago mañana, lo hago después. Entre más tiempo dejemos que una crisis personal nos invada, pues más lo estamos aletargando, se está postergando el poder resolver esta situación. El otro paso que tenemos que evitar, pues, es la negación. Si ya hay una situación problemática, si ya tenemos una crisis, tenemos incertidumbre, lo que mejor podemos hacer es, pues, mejor aceptarlo para continuar adelante. ¿Qué puedo evitar? Dice el desconocimiento. El desconocimiento, que es esa falta de información, esa falta de capacitación, y bueno, pues no lo sé, no sé qué hacer, pero bueno, hay muchas cosas que puedo investigar. Estoy enferma, bueno, puedo consultar a un especialista y buscar esa parte para llegarnos de conocimiento. La indiferencia,
puede que existe un problema, y bueno, ahorita lo vimos, podemos ver que hay otras personas a nuestros alrededores que están viviendo crisis. Yo mismo puedo saber que es una crisis personal, pero me puedo mostrar indiferente porque pues no me interesa, o a lo mejor no es no me corresponde a mí, espero que lo haga otro, es responsabilidad de otro. Entonces, si ya hay una crisis, lo mejor que podemos ver pues es centrarnos y quitar la indiferencia. ¿Qué posibilidades puedo tener? Pues a lo mejor quiero, pero no puedo, ¿no? Bueno, si estuviera en nuestras manos esta situación del coronavirus, pues ya hubiera quedado resuelta, pero bueno, cada uno desde lo micro que hablamos, estamos actuando para que esto impacte en lo macro, para que esta situación podamos salir lo más rápido posible. El retraimiento. Lo peor que podemos hacer en una crisis, pues es aislarnos de los demás. Finalmente, nosotros no estamos solos, somos entes sociales, y lo mejor que podemos hacer, pues es pedir ayuda y no alejarnos de los demás, porque esto solamente va a postergar la situación. Y pues una actitud que también debemos de evitar, pues es ser viscerales. Lo mejor es que actuemos de una manera positiva, de una manera objetiva, para poder salir de esta crisis. Adelante. Ok, antes de mencionar 3 recursos, tengo que comentarles. Maestros, para poder solventar una crisis, les voy a dar 7 pasos prácticos que espero que les sirva para una crisis personal. Lo primero que tenemos que hacer cuando detectamos que estamos en un problema, este problema nos está generando estrés, nos está generando angustia, que son los factores que determinan si es una crisis o no, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, respirar, pensar y dentro de este análisis que hagamos entre los pros y los contras, tratar de tomar decisiones lo mejor acertadamente posibles, y lo mejor que podemos hacer en todo momento es mantener la calma, respirar profundamente. Eso nos ayuda mucho. Salir a caminar, digo, en estos momentos es un poco complicado salir a caminar, pero caminar nos hace bien. Observar un paisaje externo, salirse un momento de la casa, de la oficina, observar por la ventana, ver otros entornos diferentes que nos ayuden a refrescarnos. Otro punto es afrontar la realidad. Entre más rápido nosotros detectamos que tenemos una crisis y la pensemos afrontar, actuemos en afrontarla, más rápido será el dejar el estrés, el dejar la angustia, y bueno, eso podemos hacer, enfrentar el problema que tenemos, es decir, verlo, analizarlo, qué es lo que está sucediendo, observarlo desde dentro, no, si es un problema, no dejarlo que otro venga y lo resuelva, no hacer responsables a los demás, sino poder enfrentarlos nosotros de manera directa. Algo que es muy importante también en una situación de crisis es manejar una comunicación asertiva. Bien lo decían ahorita, se dan muchos rumores en torno a una crisis. Vimos que rompe nuestros esquemas, rompe las creencias que tenemos, y pues efectivamente, ahorita, como bien lo decían, y muchos ese pensamiento, no vayas al hospital porque si vas te mueres. Hay que tener una comunicación que sea asertiva. Si es una situación de casa, procurar tener la comunicación con las personas que tenemos que tratar, padres, hermanos, esposos, familia, hijos, para que esta situación de crisis pase lo más rápido posible, evitar precisamente esos rumores. Otra cosa que les puedo recomendar es evaluar las fortalezas que tenemos. Hay que hacer un FODA de nosotros mismos, las fortalezas que tengo,
las debilidades que tengo, perdón, las oportunidades que tengo, mis debilidades y mis amenazas. A partir de ese análisis que nosotros hagamos interno, nos va a poder permitir saber cuáles son nuestras limitantes, que también cuáles son nuestras potencialidades. Hay que ser creativos, maestros. La verdad es que en la crisis, vista desde todo punto de vista, es partir del caos para llegar a una nueva creación. Esa nueva creación pues siempre debe ser llena de innovación, llena de cosas nuevas, oportunidades, entonces, y sobre todo de creatividad. La verdad es que, bueno, pues nos dicen que nosotros como mexicanos lo que más tenemos es eso, precisamente creatividad y poder echar mano de todo lo que tenemos al alcance. Como en este caso, bueno, pues tenemos la tecnología y podemos solventar, tener una reunión por medio de ella. Y por último, maestros, pues elaborar un plan estratégico con todos los pasos que ya hicimos, qué es lo que vamos a hacer para poder desarrollar, para poder salir más rápido de esta crisis, poder resolver las problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando y pues poder salir lo más rápido. Hago una recapitulación pronto, que es la crisis, es lo que pasa entre y la conclusión del mismo, qué efectos puede tener y cuáles son las etapas que son, etapa silenciosa, la etapa en la que tiene su rigidez y la etapa de declive. Pero que también toda crisis, maestros, nos lleva acompañados de cambios y de cambios positivos. Yo creo que si lo analizamos en este momento, sí hay muchos cambios que hubo en un sentido negativo, como todas las pérdidas, pero rescatemos todo lo positivo y mirar al frente, porque pronto va a terminar esta situación. Les pediría, maestros, que anoten, por favor, 3 recursos que les haya dejado esta exposición, maestros, y que planteen uno como un objetivo a corto plazo. Ya por motivos de tiempo, pues les pediré que esas me lo envíen, 3 recursos que les haya dejado esta exposición. Solamente si me lo permiten, se lo pediría a una persona que nos lo compartiera y los demás lo hiciéramos de manera, lo hiciéramos escrito, maestros, y pudiéramos, me lo puedan enviar. Le pediría al maestro, Luis Alberto Juárez, ¿está, maestro? ¿Puede abrir su cámara? Luis Alberto Juárez. Sí, maestra, aquí estoy. Adelante, maestro. Puede abrir su cámara y, por favor, ¿podría mencionarnos 3 recursos que le haya dejado esta exposición? Recursos, bueno, en mi caso, lo que vivimos de las crisis es, no sé si esté bien, bueno, la respuesta que voy a comentar, sobre que tenemos que apoyarnos. Bueno, en mi caso, sobre la crisis que viviré, es sobre la crisis económica. Y bueno, un recurso que me ha dejado esta exposición, de que efectivamente, bueno, he dado cuenta que no soy el único que va a pasar por esta crisis. Y al menos, junto con los compañeros que vamos a pasarla, nos estamos comunicando para alentarnos. Otro recurso que me haya dejado esta exposición, de que, bueno, he tenido, bueno, he utilizado otras plataformas para dar las clases y eso es lo que me ha apoyado, bueno, me ha ayudado mucho en ese tiempo de cuarentena, por así decirlo.
Otro recurso que me haya dejado esta exposición, pues que sobre mejorar sobre nuestra planificación, cómo vamos a regresar a dar las clases. Y bueno, si va a ser en forma virtual, presencial, si la presencial, cómo va a estar organizada. Y hay un recurso que vamos a utilizar, bueno, los recursos que vamos a utilizar. No sé si esté bien planteada las respuestas o se me está enfocando en otras cosas. Así está bien, maestro, los recursos que le haya dejado esta exposición. Le agradezco mucho por su aportación, maestro. Muchísimas gracias. Y pues bueno, maestros, yo con esto concluyo. Les pido por favor que mencionen 3 recursos que les haya dejado esta exposición y ya me lo hacen llegar vía WhatsApp, maestros. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco el tiempo. La que sigue, maestro. Les agradezco el tiempo. Espero que esta información les haya servido. Espero que les sirva en lo sucesivo. Y pues bueno, estoy dispuesta, estoy aquí para cualquier duda, cualquier aclaración o comentario. Y agradeciéndoles, maestros, por su atención. Gracias, maestros.